AM, porque lo bueno une. RCR le informa que en este momento pasamos de horario supervisado a horario todo público. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor de este lunes 15 de agosto del año 2022. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Génesis Rodríguez, los controles Julio Pinto, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchan ustedes un resumen de las informaciones más destacadas en Venezuela y el mundo. Yo comentaré solo algunas. Ya tenemos a nuestro primer invitado vía telefónica. Lamentar la muerte del expreso político Vasco da Costa. Es una información ampliamente difundida desde este fin de semana. Yo comento simplemente uno de los tweets que destacaban la noticia. Tamara Sujú, del Instituto Casla, quien llevó este caso, decía lo siguiente: se fue mi querido amigo Vasco Manuel da Costa Morales, 1959-2022, el preso político de Chávez y de Maduro, víctima de las peores torturas que se pueden cometer contra un ser humano. Su testimonio y caso en la Corte Penal Internacional dan fe de su persecución, valentía y lucha. Decía ella, Vasco deja un gran vacío en su movimiento nacionalista, en los corazones de sus amigos de lucha, en su familia, Ana, Tony, y en quienes lo conocieron en las calles luchando por la libertad de su país. Vasco, hace tan solo 13 días, decía ella, me mandaste esta canción para darme ánimo, la publica, y dice, tú eres mi amigo del alma. Recordar, como destaca el Nacional, en versión electrónica, que Vasco da Costa fue un preso político por el cual la Corte Penal Internacional ya tenía un caso para abrir investigación. El caso es uno de esos terribles que han sido documentados por el Instituto Casla, que por sí mismo ya era suficiente para que la Corte Penal Internacional abriera una investigación por persecución sistemática, detención arbitraria y torturas físicas, psicológicas y blancas contra una misma persona a lo largo de casi 2 décadas, ejecutadas por el Estado venezolano. Así lo denunció, esto lo decía la propia Tamara Sujú en dicha corte, y les hice referencia cada vez que hacía una actualización sobre la situación de Vasco, sobre los sufrimientos a los que estaba siendo sometido en las distintas cárceles donde estuvo injustamente privado de libertad, y francamente el caso es terrible, aleccionador, y da cuenta, bueno, de la investigación, insistimos que está abierta en nuestro país por presuntos delitos de lesa humanidad. Recordar que justamente 2 de esos delitos son la tortura y la persecución por razones políticas. Habrá que ver si esto avanza y el impacto que tendrá o no la muerte de Vasco da Costa en el devenir de esta investigación. Sobre lo que está ocurriendo con los maestros, con general la administración pública, la plataforma unitaria del fin de semana anuncia que va a continuar apoyando protesta a trabajadores y gremios, y lo cierto es que para bajar los ánimos, el régimen venezolano prometió el pago de bono pendiente tras protestas. Y esto lo tomamos de la agencia EFE. El gobierno venezolano aseguró este viernes que la próxima semana pagará a los trabajadores del sector educativo el 100% del bono vacacional, uno de los pagos pendientes en las últimas semanas que ha motivado las protestas del gremio de maestros en varias ciudades. De esto vamos a hablar ampliamente durante la mañana de hoy, porque la pregunta que nos hacemos es si es suficiente este gesto, anuncio para detener las manifestaciones que habían convocado no solo al sector educativo, sino al resto de la administración pública. Nos acompaña el profesor Víctor Márquez, le agradezco por recibir nuestra llamada tan tempranito, presidente de la Asociación de Profesores
de la Universidad Central de Venezuela. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Muy buenos días, María Alejandra. Gusto en saludarte. Pues le pediría un primer comentario y la respuesta a la inquietud que tenemos a propósito de este anuncio. ¿Es suficiente la promesa del pago completo del bono vacacional para detener las protestas? Profesor, ¿qué puede decirnos? Lo escuchamos. Fíjate, la primera cosa es que no es suficiente, porque es que aparte del intento de escamotearnos el pago completo del bono vacacional y recreacional, el gobierno mantiene el instructivo ONAPRE, que implica también un conjunto de violaciones a los derechos laborales del sector de la administración pública. Pero aquí hay una cosa que es importante recalcar, que es que el gobierno aducía, para no pagar completo el bono vacacional y recreacional, la ausencia de recursos como producto de las sanciones impuestas a Venezuela. Entonces, bueno, aquí queda claramente evidenciado que el gobierno reiteradamente miente, que fue una política dirigida a afectar al sector laboral venezolano, quitándole derechos, y que la protesta trajo como resultado que tuviera el gobierno que rectificar, porque bueno, todo el país se le estaba encendiendo, y se le estaba encendiendo porque ellos mismos provocaron la situación. Ahora, el problema no es solo lo que corresponde a ese derecho que estaba siendo conculcado, sino que ellos modificaron la tabla salarial de todo el sector de la administración pública, redujeron las interescalas, no solo redujeron las interescalas, sino que se están apropiando de recursos que corresponden al sector laboral para los institutos de previsión, es decir, que continúan existiendo razones suficientes para que continúe la protesta de calle. Esta semana está planificado por parte de las organizaciones gremiales y sindicales reuniones para evaluar la situación y para planificar las nuevas acciones que se van a llevar a cabo. En el día de hoy, en el caso particular de la Universidad Central de Venezuela, se va a realizar una reunión intergremial donde se discutirá, bueno, qué acciones se van a llevar adelante. Hay una cosa aquí que es importante, que es que los aportes patronales a Caja de Ahorro no están llegando. Por lo tanto, aparte de que no están llegando los aportes, tampoco están llegando las retenciones. Y el gobierno quiere apropiarse de los recursos que van tanto para Caja de Ahorro como para los institutos de previsión para administrarlo ellos. Esto no es la primera vez que ocurre, o este intento no es la primera vez que se produce, y fue derrotado en anterioridad. Razón por la cual, bueno, vamos a continuar la protesta y exigiendo los derechos que nos corresponden. Igual que vamos a seguir exigiendo el que se echen de pagarnos por la plataforma Patria y nos pase a pagar nuevamente las universidades venezolanas, que son los patronos directos de las personas que laboramos en el ámbito universitario. Entre otras cosas, profesor, da la impresión que en el régimen de Nicolás Maduro, con este gesto o este anuncio, que entiendo no se ha concretado, que confirmaban las ministras de Educación Básica y Superior, bueno, intentan dividir, digamos, la protesta, porque beneficiaría solo, de momento, al sector de educación. ¿Cómo interpreta usted esta situación? Lo escuchamos. Bueno, fíjate, si esa es la intención del gobierno, yo creo que más bien se le va a complicar, porque cuando tú actúas discriminando por sectores, lo que hace es que el otro sector se radicalice en la protesta, y nosotros no vamos a dejar abandonados aquellos sectores que están siendo informalmente afectados, como lo fuimos nosotros, en una lucha en solitario, sino que lo que va a ocurrir es que el resto del sector al cual el gobierno le haya satisfecho las exigencias que estaba haciendo, pero vamos a permanecer como solidaridad en la calle. El pago tiene que ser a todos los sectores. A los maestros le pagaron de forma absolutamente incompleta, bueno, tienen que pagarle de manera completa, y bueno, seguiremos unificando la lucha de todos los sectores laborales en el país, para de esta manera derrotar lo que es una política de Estado contra el sector laboral. No solo es que nos afectan a uno quitándole o reduciéndole la interescala, sino que al no pagar de manera completa lo que tiene que ver con los aportes y retenciones
a la caja de ahorro, tampoco llega el dinero para el funcionamiento de los gremios, tampoco llega el dinero para los institutos de previsión. Es decir, el gobierno desarrolla un conjunto, yo lo llamo una multiplicidad de conflictos para que nos sentemos en uno, satisface a uno pero mantiene otro. Creo que en este caso hay la conciencia suficiente para entender, bueno, que es una problemática más de carácter general y que, bueno, que tenemos que mantener la lucha en la calle y que este problema se va a resolver el día que salgamos democráticamente de un gobierno que no ha hecho sino afectar a la clase trabajadora. Se llaman bolivarianos, pero acabaron con el bolívar. Están contra el imperio, pero entonces promovieron el dólar. Dolarizaron la economía y dijeron que no lo iban a hacer. Dicen que respetan el ambiente, pero lo están destruyendo. Hablan de soberanía, pero entonces en el país están entrando y dándole concesiones a chinos, a rusos y a iraní, parte del territorio. Si estamos frente a un gobierno que lo que está es entregando la nación y destruyendo a la ciudadanía. Bueno, no queda otra alternativa que buscar las vías democráticas para salir de la problemática que está viviendo el país. Profesor, tengo que hacer una pausa para publicidad. Al regreso quisiera referirme al resto de reivindicaciones, porque insistimos, esto es solo una de ellas, el pago completo del bono vacacional y recreacional a los docentes. Supuestamente eso ocurriría esta semana y está el problema de fondo que inició, entiendo, estas protestas que tienen que ver con la aplicación del instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto. De eso no se ha dicho nada. Al regreso yo le pediría un comentario. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Llegó a Caracas el Paraíso Dental, restauraciones estéticas y de conductos, cirugías, prótesis, ortodoncia, periodoncia y odontopediatría. La doctora Sonrisa, de la mano del Paraíso Dental, llegó para hacer de Caracas la ciudad de las sonrisas más bellas. Estamos ubicados en la Plaza Madariaga de El Paraíso, en el centro comercial Plaza Páez, nivel PO, consultorio Paraíso Dental. Comunícate con nosotros a través del 0212-481-9776, 0424-320-4222 y síguenos en Instagram como @DRA_sonrisadm y @Paraíso Dental. Somos el Paraíso Dental. Contigo. Que les habla Eduardo Battistini de Primero Justicia. Una de las grandes enseñanzas que vamos a tener los venezolanos después de todo este proceso que estamos viviendo es a valorar cada vez más lo que tenemos en Venezuela. Porque hoy en día, por ejemplo, un venezolano que está afuera se ha ido acostumbrando a que los servicios públicos cuestan, se ha ido acostumbrando a que nada puede ser gratis, porque nada gratis es sostenible en el tiempo. Y yo espero y aspiro que cuando vayamos a Venezuela, la reconstrucción de nuestro país no solamente sea una reconstrucción física de la destrucción que ha hecho el chavismo en la infraestructura y en la economía venezolana, sino también vayamos a una reconstrucción de la forma de pensar y de cómo nosotros afrontamos el ser ciudadanos realmente en el marco de un país que necesita de una ciudadanía que colabore y que sea parte de la solución y no sea parte del problema. Contigo, solo por RCR, porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de las protestas del sector de la administración pública en nuestro país, incluyendo los educadores y el anuncio que hiciera el viernes el régimen de Nicolás Maduro a propósito del pago del bono vacacional, que era una de las reivindicaciones. Nos acompaña el profesor Víctor Márquez, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela,
Y yo le dejaba la inquietud en torno a, digamos, una de las razones fundamentales de las protestas que tiene que ver con la aplicación del instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto, que desconoce los beneficios adquiridos durante años a través de la firma de distintas contrataciones colectivas. ¿Qué puede decirnos sobre este tema, profesor? Lo escuchamos. Sí, María Alejandra, fíjate, la primera cosa que el pago no va a ser completo. Va a ser completo en el sentido del número de días que nos van a pagar, pero cuando se implementó el instructivo UNAPRE, se produjo una alteración del monto que nos correspondía por los, digamos, por el trabajo. Esto trae como consecuencia que hay una pérdida de económica importante en el pago del bono vacacional y recreacional. De acuerdo con algunos análisis que se han hecho, en el caso del profesor titular a dedicación exclusiva, la reducción de lo que le corresponde en el bono vacacional alcanza aproximadamente a los 6.000 bolívares. Es decir, que el gobierno actúa de una manera que es parte de lo que tiene que entender tanto la dirigencia gremial y sindical como la ciudadanía, que es que el gobierno prueba la capacidad de resistencia de los sectores sociales, genera conflictos de múltiple naturaleza, retrocede aparentemente en uno, pero mantiene entonces, crea un clima como de que ha satisfecho las exigencias, cuando en la realidad lo que ha hecho es utilizar una estrategia para terminar afectando a los sectores laborales. Entonces, parte de la pelea, bueno, implica ahora el eliminar el instructivo NAPRE, mira, fundamentalmente porque es absolutamente anticonstitucional. Ahí hay una regresión de derechos, y la regresión de derechos está prohibida por la propia Constitución. Es más, la Constitución señala que cualquier acto dictado desde el poder que viola y menoscaba derechos es absolutamente nulo, razón por la cual nosotros no tenemos ninguna elemento para retroceder nuestra pelea, porque en última instancia lo que estamos es defendiendo lo que establece la propia Constitución. Quiero sí destacar, por otra parte, lo que ocurrió por lo menos en la Universidad Central de Venezuela como un hecho inédito, y es que la estructura académica de la universidad comenzó a pronunciarse por lo que estaba ocurriendo. Normalmente los gremios éramos los que asumíamos exclusivamente la defensa de los derechos laborales, pero en este caso se empezaron a pronunciar los consejos de facultad, se pronunció el consejo universitario, se pronunciaron consejos de escuela, las direcciones de posgrado, porque es que esto afecta la permanencia de los profesores en el ámbito académico. Es decir, si ya venimos afectados con unos salarios que no se corresponden con la alta misión que tenemos, de acuerdo a lo que establece la Constitución, que por lo tanto dice que debemos recibir un salario acorde con nuestra elevada misión, pero el salario ni siquiera nos alcanza para la canasta alimentaria. Bueno, la gente y las estructuras académicas por fin empezaron a entender que, bueno, el problema salarial no es un problema exclusivamente gremial, sino que es fundamentalmente un problema de orden académico. Si otras instituciones, bueno, remuneran mejor el trabajo y la actividad de los profesionales, lo que va a ocurrir en las universidades, que ya viene ocurriendo hace rato, es que las mejores capacidades irán para otras instituciones. Y esto, digamos, tiene la expresión más lamentable en la fuga del recurso humano hacia el exterior. El Estado venezolano invirtió en formar los profesionales que el país necesita, pero esos profesionales, bueno, no están quedándose en el país, sino que se están yendo a otros países, y esos otros países están recibiendo unos profesionales adecuadamente formados que están ayudando al desarrollo de otras naciones. Pero el único responsable de esto es el gobierno nacional. Pero el tema del regreso a clases, profesor, que también está en discusión. Escuchábamos a los maestros, en la protesta de la semana pasada de educación básica, advertir que no volverían a clases en septiembre si no, digamos, cumplían con los compromisos contractuales. ¿Qué puede decirnos en el caso de las universidades? Lo escuchamos. Sí, fíjate, ese es un problema que está ocurriendo en todo el sector educativo. El gobierno abandonó, ha abandonado la salud, ha abandonado el sector educativo. Por supuesto, esto tenía un efecto
en la planta física y en las condiciones de trabajo. Antes en el país habían programas en los cuales en el periodo vacacional se hacían recuperaciones de la planta física, se mejoraban la infraestructura. En el caso de la Universidad Central de Venezuela, bueno, tenemos una intervención por parte del Estado que se circunscribe fundamentalmente a un maquillaje, pero que no resuelve la problemática general de la institución, porque la institución no solo es la planta física, son también los equipos para poder realizar la actividad, en muchos casos de docencia y al mismo tiempo de investigación. Buena parte de esos equipos están afectados o están obsoletos. Bueno, y este es el resultado de que la Universidad Central de Venezuela este año tiene asignado el 1% del monto solicitado para el funcionamiento institucional. Eso también forma parte de la estrategia política del régimen. Le quitan a la universidad el manejo administrativo, las formulaciones presupuestarias que se hacen en la institución se convierten en una pérdida de tiempo porque el gobierno no toma en cuenta la planificación presupuestaria, y quien sabe lo que necesita para poder funcionar son cada una de las estructuras académicas. Y si el recurso es el 1% de lo que se solicita, por supuesto eso no va a satisfacer las necesidades de carácter institucional. Por lo tanto, igualito está ocurriendo en el sector universitario. Tanto la Asociación de Profesores como la FAPU hemos señalado que si no hay condiciones para la semipresencialidad o para el retorno a clase, bueno, no habrá el retorno a la normalidad en el ámbito universitario. Y si hay regreso, el regreso será acompañado por la protesta, es decir, no va a haber una normalización de la vida universitaria, porque nosotros decidimos que no íbamos a seguir aceptando lo que nosotros llamamos la normalidad fingida, que es que continuamos funcionando como que si no pasara nada, como que si no hubiera deterioro, como que si no estuvieran llegando los recursos para los institutos de previsión. Y esto es muy importante. El gobierno se está quedando con los recursos del Instituto de Previsión para ellos crear, entre comillas, un Instituto de Previsión Nacional. Eso es lo que fue el IPASME en su tiempo y que ellos destruyeron. Bueno, entonces se cogen el dinero que le corresponde a los institutos de previsión y entonces, bueno, los institutos de previsión que tenemos van a ir a la crisis o van a ir al cierre y ellos realmente no van a ofrecer ninguna atención adecuada. Simplemente un ejemplo, nos dan el HCM por Seguro Constitución, el monto de la cobertura de HCM es de 9.000 bolívares, cuando la persona llega con una emergencia a cualquier clínica, bueno, le dicen que no puede ingresar porque ese monto es insuficiente y ellos no trabajan con Seguro Constitución. Conclusión, no tenemos cobertura de HCM, aunque esté en la contratación colectiva. Vamos a escuchar, profesor, si me permite, lo que decía Griselda Sánchez, representante del Magisterio venezolano, presidenta de Formación de Dirigentes Sindicales, Foldisi, en el marco de las protestas la semana pasada, a propósito del cumplimiento parcial de, algunas de las reivindicaciones. Insistía en esta declaración sobre la decisión de no retornar a las clases en septiembre, si no había un cumplimiento efectivo de sus reivindicaciones. La escuchamos, yo les pediría un comentario. Nosotros hoy estamos aquí para exigir nuestros derechos constitucionales y contractuales. Nosotros no vamos a permitir que salga nadie a amedrentarnos, ni Mario Silva. Estamos aquí esperando la marea roja, que no la veo que llegue. Estamos aquí advirtiéndole a Yelipse Santaella que si no cancela la deuda que tiene con este importante sector, señores, aquí no va a haber regreso a clases en Venezuela. No podemos nosotros, los maestros, el personal obrero y administrativo, seguir subsidiando a un sistema corrupto, un sistema que definitivamente ha pretendido liquidar la vida de los trabajadores, porque meterse con el salario de los trabajadores es acabar con el derecho a vivir. Hoy en Venezuela el magisterio está movilizado en todas las calles del país. En cada rincón de Venezuela hay hoy trabajadores protestando, otros trabajadores de otros sectores que respaldan a los maestros, y que estamos todos dispuestos a unificarnos para salir adelante y sacar adelante nuestro sistema educativo. Nuestra lucha es por el presente y el futuro de nuestros jóvenes. Nosotros no vamos a permitir que ni Mario Silva ni Pedro Carreño con sus secuaces se metan aquí para entonces decir que esto es una protesta político-partidista. Esto sí es una protesta política, porque el problema que hay en Venezuela es un problema político. Pero esto
que vemos aquí hoy es una lucha del gremio, es una lucha para sacar adelante a nuestro sector que no está dispuesto a claudicar y que vamos a sacar adelante una vez más a nuestro gremio. Así como nos despegamos de los 4, de los 5 y los 10 dólares, así vamos a reclamar hoy la deuda. No queremos pago fraccionado, queremos el pago completo de nuestras cuentas nóminas. El llamado a todos los representantes. Víctor Márquez, escuchamos allí a Griselda Sánchez del Magisterio. Su comentario. Bueno, la primera cosa que me parece que está muy clara la intervención de la compañera cuando señala que es un problema de política, es un problema de política no política partidista, política con P mayúscula, porque el Estado tiene una estrategia política en el sistema educativo que es de larga data. Recordemos que esto comenzó con los conflictos en el sector educativo del magisterio que generó aquella famosa protesta que se llamó con mis hijos no te metas. O sea, esto no es un problema que está comenzando en el día de hoy, igual que en las universidades venezolanas comenzó con el intento de toma de la Universidad Central de Venezuela, con la toma de sala de sesiones del Consejo Universitario, bueno, donde estaba hasta involucrada la vicepresidenta de la República. En aquella oportunidad la profesora Dina Bastida. En ese sentido, bueno, la respuesta del magisterio, la respuesta de los sectores laborales tiene que ser unificada, porque de la misma manera ocurrió con el gremio médico y con el gremio de la salud. Recordemos que la primera campaña en contra de un sector laboral fue contra el sector médico, bueno, descalificándolo, desvalorizándolo, diciéndole que no tenían sensibilidad social, que no se preocupaban por la atención de los ciudadanos, que todo era de carácter privado, o sea, creando una cantidad de mentiras, porque las universidades que cuando mandaban a sus estudiantes a las pasantías rurales, bueno, esas estudiantes que estaban formando las universidades estaban en los diferentes dispensarios atendiendo a los sectores populares del país, estaban en los barrios de Caracas, estaban atendiendo a la población. Pero el gobierno quería traer a la misión cubana para que la misión cubana cumpliera no funciones de atención médica o de salud, sino para cumplir funciones de carácter política. Creó el famoso barrio adentro, bueno, que ya tampoco ni siquiera existe hoy, lo que existe funciona de manera insuficiente. Por lo tanto, bueno, esta es una pelea que hay que continuar dando en todos los planos y en todos los sectores, porque es que todos los sectores hemos sido afectados. Por eso, efectivamente, como dijo la compañera, el problema es político reivindicativo, pero es político con P mayúscula, porque el responsable es un gobierno que es incompetente, que es un gobierno que no se preocupa por la clase trabajadora, que es un gobierno que está, bueno, acusado de hechos sumamente graves como la violación de los derechos humanos, y tú hablabas al comienzo de la muerte de un ciudadano que también fue objeto de tortura bajo la costa. Bueno, todo esto forma parte de una forma de ver la política en el país, y que la única forma de salir de ella es a través de un proceso democrático, y esto implica elecciones libres, transparentes y verificables, que es parte de la lucha que tenemos que dar los ciudadanos, porque es la única manera de que consigamos un gobierno de carácter respetuoso del Estado de Derecho que esté establecido en la Constitución Nacional. Finalmente, profesor, sobre las amenazas, ¿cómo lo interpreta usted luego de tantas declaraciones que escuchamos, advirtiéndole al gremio de educación lo que podría ocurrir si seguían con estas protestas, incluso sugiriendo que se dedicaran a otras actividades? ¿Qué responde usted? Lo escuchamos. Bueno, mira, la primera cosa es que esto no es nada nuevo. En el pasado no amenazaban, sino ejecutaban acciones de carácter violenta. Hicieron uso de bombas lacrimógenas, hicieron uso de armas de fuego, hubo asesinatos de ciudadanos durante las protestas que ocurrieron en el país, pero bueno, esto no va a detener la lucha de los sectores laborales. Incluso lo que les está ocurriendo es que ya hay un sector de la ciudadanía que apoyaba al régimen que también se está rebelando, y el mejor ejemplo de eso está en la detención de dirigentes del Partido Comunista, el que algunas organizaciones sindicales se desafiliaron de la FTV, que es la federación patronal que acordó con el gobierno el fraccionamiento del salario.
Y aquí es importante hacerle saber a los ciudadanos que esa fue una federación que se creó a partir de la disolución de 3 sindicatos y se conformó no conforme a derechos, sino violentando lo que establecía la normativa para crear una federación cuando 3 sindicatos se desafilian o se disuelven y se permite la creación de una federación. Los dirigentes que surgen de esos sindicatos no pueden ser los dirigentes que dirijan la federación. Bueno, no obstante, esos fueron los que están dirigiendo esta federación, que está entregando o que intenta entregar los derechos de carácter laboral. Pero incluso ya esa federación se dividió y el sector universitario que estaba en esa federación, bueno, se separó y está acusando de traidores a ese sector de la FTV que acordó con el gobierno el pago fraccionario del salario. Esto incluso debería llevarlos a ellos a la cárcel, porque la Constitución establece que toda persona que esté o no en el Estado que viole la Constitución es objeto de sanciones de carácter penales y administrativas. Y cuando la FTV firma algo que viola la Constitución, bueno, está violando un derecho fundamental y es objeto de sanciones. Pero como en este país el Estado de Derecho no existe, y a pesar de todas las acciones legales que se introdujeron ante el TCJ, bueno, ellos no van a dar respuesta, como no dan respuesta a ninguna de las demandas que se hacen, y cuando las dan, las hacen de modo tal que quienes favorecen es al gobierno, no a la Constitución Nacional. Profesor Víctor Márquez, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy. Se suma a nuestra mesa de debate justamente Griselda Sánchez, a quien acabamos de escuchar en una declaración la semana pasada durante las protestas, presidenta de Formación de Dirigentes Sindicales Fordisi, docente venezolana. Gracias por atendernos. Buenos días. Muy buenos días, María Alejandra. Buenos días a todos los que nos sintonizan en este momento. Nosotros esta semana vamos a estar esperando que efectivamente se cancele la deuda que tiene el Ministerio de Educación con los trabajadores activos y jubilados del país. Tenemos que decir, María Alejandra, que son muchas las deudas, pero entre los reclamos que hizo que se movilizara el magisterio, fue esto último del pago del bono vacacional de los trabajadores activos y jubilados del país, que bueno, que se canceló de manera violatoria a nuestros derechos, como el salario que nosotros vengamos en el mes de diciembre, y que nos fue parte, que esto permitió pues que los trabajadores se movilizaran, porque nosotros definitivamente, María Alejandra, no podemos seguir permitiendo que se violente nuestra convención colectiva. Nosotros tenemos que decir que esto que está ocurriendo, donde bueno, salió Nicolás Maduro diciendo que iba a cancelar esta semana completo el bono vacacional, es una pequeña victoria que hemos conseguido los trabajadores del ministerio y otros sectores que también nos acompañaron en las diferentes movilizaciones que se hicieron en toda Venezuela, porque tengo que decir, esta victoria además es parte de la movilización que se hizo el día 4 de agosto, María Alejandra. Profesora Griselda Sánchez, tenemos que hacer, perdone que le interrumpe, tenemos que hacer una pausa para publicidad. Al regreso quisiera referirme justamente al tema del regreso a clases y seguir hablando acerca de esta conquista parcial. Vamos a la pausa y al regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CID. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales 6b.net.be, fonpres6b.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo.
www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de las protestas del sector de la administración pública de nuestro país, incluyendo el de la educación. Nos acompaña para analizar este tema la docente venezolana, presidenta de Formación de Dirigentes Sindicales Fordisi, Griselda Sánchez. Y antes de interrumpirla, profesora, yo le preguntaba acerca del regreso a clases. Usted decía en una declaración que compartimos con la audiencia hace algunos minutos que no, que si no había un cumplimiento de los, digamos, beneficios contractuales, esto no iba a ocurrir. ¿Qué pasa a partir del pago, el anuncio, de momento, del pago del bono vacacional? ¿Qué puede decir? No la escuchamos. Sí, María Alejandra. Entonces, quiere decir que nosotros no vamos a regresar el 16 de septiembre porque no nos cancelaron en el tiempo debido nuestras vacaciones y que, bueno, una vez que cancelen el bono vacacional, a partir de ahí se va a empezar a contar lo que son las vacaciones de los trabajadores. Esto va a traer como consecuencia en el mes de septiembre va a haber muchos encuentros, muchos encontronazos entre los trabajadores y el personal directivo. Bueno, esto fue generado desde el Ministerio de Educación por ser irrespetuoso, María Alejandra. Nosotros lo decíamos, en tu programa incluso lo dijimos, que aquí había recursos para cancelar, pero que lo que no había era voluntad política y que nosotros veíamos claramente que se pretendía pues violentar nuevamente lo que es la convención colectiva de los trabajadores. El tiempo nos dio la razón, bueno, digo nos dio la razón porque ya hicieron los anuncios, pero María Alejandra no confiamos por lo que ha venido ocurriendo con otros sectores, por lo que pasó con los pensionados y jubilados, que le dijeron que le iban a pagar y después pues ni siquiera sacaron eso en Gaceta, y por lo que hemos visto que ha ocurrido con los trabajadores, ¿no? Entonces, nosotros creemos que esto va a ser efectivo cuando lo veamos en la cuenta, María Alejandra, cuando veamos, mira, sí, efectivamente cayó el dinero. Los días supuestos son miércoles o jueves de esta semana. Nosotros, por supuesto, esta semana vamos a estar esperando a ver qué es lo que se va a realizar. Sin embargo, hay regiones del país que se van a movilizar el día de mañana y el día miércoles, porque, bueno, no solamente el reclamo era el tema del bono vacacional, sino también las primas, que fueron en el mes de marzo, nos bajaron nuestras primas de profesionalización, de difícil acceso, y nos quitaron un 50% que nos correspondía ganar más de nuestro salario. Entonces, ¿qué quiere decir esto, María Alejandra? Que bueno, que efectivamente nosotros vamos a dar el plazo de esta semana a ver qué es lo que va a ocurrir, que efectivamente se va a concretar el pago justo de los trabajadores activos y jubilados, del personal obrero que tampoco le habían cancelado, y que bueno, nosotros seguimos con los reclamos. La gente dice, bueno, pero ustedes son educadores, ustedes no tienen competencia para hablar de los obreros. Bueno, María Alejandra, pero ellos trabajan con nosotros en las escuelas, y ya que sus federaciones no denuncian lo que ocurre con ellos, bueno, nosotros en solidaridad con estos trabajadores hemos hecho el reclamo y de lo que está ocurriendo, así como también con los administrativos. Nosotros esperamos que los administrativos también le cancelen sus evaluaciones para que todos podamos volver. Y efectivamente sí vamos a volver. Lo que no va a poder ser posible es que sea el 16 de septiembre, porque no, mira la fecha que nos están pagando, y nuestra convención colectiva dice claramente que las vacaciones se comienzan a disfrutar una vez que sea cancelado el bono vacacional completo. Entonces, bueno, ojalá que esto ocurra, María Alejandra. Nosotros deseamos que sea así,
Por supuesto, los reclamos de los trabajadores van a continuar porque te decía que todavía faltaba lo de las primeras 280%, pero bueno, quizás no va a ser con la misma fuerza que hemos venido haciéndolo, porque esto es simple, María Alejandra, tenemos que decir, la gente está esperando su dinero para comprar útiles, para inscribir a sus hijos en los diferentes colegios, bueno, para algunos retornar a sus hogares de crianza, y la gente está esperando estos días para efectivamente poder descansar, o sea, estos pagos para poder descansar. Entonces, bueno, el magisterio, María Alejandra, todavía tiene reclamos que hacer y lo vamos a seguir haciendo. Nosotros vamos a seguir organizándonos con las diferentes regiones del país. En las regiones la gente está muy interesada y muy organizada para saber qué viene después de esto. Pero sí creemos que tenemos que esperar que esta semana se desarrolle y pase lo que efectivamente debe pasar, y lamentamos que haya sido en esta fecha porque tuvo que haber sido en julio. Pero bueno, tenemos hoy en María Alejandra, los educadores, una pequeña victoria en cuanto a nuestros reclamos. Dos inquietudes. Número uno, ¿se ha cuantificado la deuda con el sector de educación? En primer lugar, hemos visto o escuchado algunos cálculos por lo que usted mencionaba, el tema de las primas, otros beneficios. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, ¿cree usted que este anuncio va a conseguir dividir la protesta que había aglutinado a distintos sectores de la administración pública? La escuchamos. Sí, bueno, Alejandro, empiezo por lo último. Sí, creo que efectivamente si se concreta el pago, esto va a dividir las protestas, porque la gente tiene necesidades, la gente tiene cosas que hacer o compromisos que honrar, y muchos me llamaban, me decían, profe, yo estaba esperando eso para viajar, tengo que hacer tal cosa, visitar a mi familia, en el interior del país esperaba eso para eso. Otros lo decían, bueno, yo necesito dedicarme, no puedo seguir todos los días, o sea, no puedo estar todos los días en la calle porque tengo que hacer cosas para mi casa, me he inscrito a mi hijo en el colegio, estoy preocupada, no tengo cómo comprar los zapatos a mis hijos, a mi hijo para ir a su colegio. Entonces, creo que esto va a permitir que la gente se ocupe de hacer lo que estaba pendiente, ¿no? Y por supuesto esto va a dividir un poco lo que son las protestas y movilizaciones de calle. No es que ya no lo vamos a hacer, pero sí hay un número grueso que estamos convencidos que quizás van a decir, bueno, mira, yo ahorita estos 15 días que me quedan o estas 3 semanas que me quedan, necesito enfocarme en lo que tengo que hacer, y esto por supuesto va a traer divisiones. Pero yo sí creo que la clase trabajadora está haciendo grandes esfuerzos, María Alejandra. Los maestros, los gobiernos administrativos han entendido que tenemos que unificarnos, que no puede ser que nos dejen a los maestros solos con este problemón, porque esto es un problema de todos, y que la gente efectivamente va a buscar a volverse a reagrupar para seguir nosotros manifestando nuestras inconformidades y que se nos dé respuesta a lo que falta, que son el 280% que está pendiente, María Alejandra, en el contrato que se venció, el 280% de aumento para el magisterio, y las primas que se han devuelto, que viene siendo como un 50% más. Es decir, yo sí creo que esto va a permitir que se entre en conciencia para que los docentes y trabajadores se unifiquen y logren que efectivamente estos pagos se realicen, y así como también el tema con los administrativos que les adeudan sus evaluaciones y que están muy inconformes porque tampoco el ministerio les está dando su bolsa de alimentos que se la daban por planta, tampoco les están dando su comida. Entonces yo creo que esto que ocurrió sí va a desinflar un poco la protesta del magisterio, pero también los trabajadores han entendido que las protestas nos permiten conquistar parte de nuestros derechos, y que sí nos vamos a volver a reagrupar, y es posible incluso que este mismo mes, porque aquí hay mucha gente que ya tiene protestas organizadas para esta semana, y bueno, nosotros llamamos a los trabajadores a que nos mantengamos haciendo lo que tenemos que hacer, ocupando estos espacios públicos para denunciar, yendo a la prensa, a los diferentes medios de comunicación, porque esto es un triunfo también, María, tengo que decir y felicitarlos a ustedes que han permitido que nosotros denunciemos y han visibilizado nuestra tragedia, y hoy queremos pues darle las gracias a ustedes, María Alejandra, a los periodistas que siempre están allí cubriendo la noticia a pesar de todo lo que nos pasa, y
y bueno, y nos acompañe, y que esto es un triunfo definitivamente de los venezolanos, de la población que se ha incorporado solidariamente a defender nuestros justos reclamos del sector de educación. Entonces, aprovechamos este espacio para eso, María Alejandra, para ya hacerle un llamado a los trabajadores, a los padres, madres y representantes que son los más afectados por sus hijos, para que en las próximas movilizaciones ellos también se incorporen, María Alejandra, se incorporen sin miedo. Nosotros tenemos que reclamar lo justo, porque aquí en este país sí hay dinero, María Alejandra. Nosotros lo decíamos claramente. Los impuestos que se están cancelando en dólares, María Alejandra, el tema de la gasolina, que subió, y todos vimos cuánto cuesta ahora un litro de gasolina. Aquí mucha gente echa gasolina en dólares. O sea, aquí el dinero del arco minero y también ingresa para Venezuela. Y aquí vemos cómo Venezuela sigue subsidiando a otros países cuando nuestros trabajadores, nuestros hermanos venezolanos hoy mueren de hambre. Entonces, si hay dinero, lo que hay es una mala distribución de los recursos, y nosotros tenemos definitivamente que unificarlo y decir esto que corresponde, y que nuestra lucha es político-gremial, que el tema político-partidista debe apartarse, porque la educación es inclusiva y es para todos los venezolanos, y no debe haber exclusión de esta lucha, y que tenemos que sumarnos todos como efectivamente lo hicimos durante todos estos días. Eso tiene que mantenerse. Aquí no importa el color político, porque aquí todos estamos siendo afectados, los rojos, los verdes, los azules, los blancos, todos estamos siendo afectados. Y que unificados es posible que nosotros podamos conseguir más logros, porque además lo merecemos, además tiene que ser posible. Profesora, las amenazas del sector oficialista, bueno, se diluyeron, piensa usted, y pudo más la protesta de los educadores. ¿Qué opina usted sobre este tema? Sí, efectivamente nuestras protestas fueron contundentes, María Alejandra. Tengo que decir que, bueno, sin ánimos de ser egocéntricos, pero sí tengo que decir, María Alejandra, que nuestro gremio es el único que puede permitir que se movilice todo el país, porque en cada rincón de Venezuela hay una escuela, hay un maestro molesto, hay un trabajador activo y jubilado que no está dispuesto a aguantar este amedrentamiento, y que nosotros no desviamos nuestro norte. O sea, nosotros, el tema de que salió Pedro Carreño diciendo todo lo que dijo, este señor que es groserísimo, que tiene un programa para insultar a la gente, tampoco logró que nosotros desviáramos lo que estábamos haciendo. Definitivamente marcó la pauta. Nosotros nuestros reclamos los hicimos ante el Ministerio de Educación, porque ese es nuestro patrono, y se supone que Yelitza Santaella es la que tiene que salir a alzar la voz en nombre de los trabajadores, porque ella está allí ocupando ese cargo, y es ella a quien le debe caer todo el peso de la ley en cuanto a lo que son las violaciones de derechos. También aprovechar, María, para decir que todavía no se ha restituido el salario de los más de 3.000 trabajadores. Tenemos un grupo que ya está cobrando en Carabobo, pero siguen docentes suspendidos en el estado Guárico, en Caracas, en Miranda, siguen trabajadores suspendidos. Es decir, nos quedan cosas por hacer. Si logramos todo esto gracias a las movilizaciones nuestras, no fue Orlando Pérez el que es, porque después ellos convocaron una marcha del oficialismo que duraron 3 días en la calle y no lograron mover el número de personas que movimos nosotros sin autobús, sin recursos, simplemente con la voluntad que acompaña a todos los trabajadores dignos de este país que no están dispuestos a claudicar. Entonces, sí, María Alejandra, efectivamente, es un logro de la clase trabajadora, de los maestros, principalmente que se organizaron en cada región de Venezuela para visibilizar lo que ocurría, y que esto que mandaron a hacer a través de su gente, pues no causó en los docentes ninguna desmovilización, porque los docentes de este país estamos restiados, y los docentes de este país no tenemos miedo. Nosotros el día jueves en Caracas nos persiguieron unos colectivos, María Alejandra, no nos dejaban salir, nos tuvimos que meter en un estacionamiento para desviar la atención de estos cuerpos del terror que tiene Maduro para amedrentar a los trabajadores. Pero nosotros vamos a salir del centro de Caracas, por supuesto con vida, pero muy asediados por esta gente, y bueno, aquí estamos, María Alejandra. Si nos toca volver a ir, que lo vamos a hacer nuevamente al Ministerio de Educación, pues lo vamos a hacer, porque como te decía,
Son muchas las cosas que aún quedan pendientes. No podemos permitir la firma de un nuevo contrato sin que se establezca un escrito de lo que va a pasar con nuestras deudas. Nosotros estamos exigiendo que se llegue a un acuerdo, que quede por escrito este acuerdo del pago del 280% y pudiéramos nosotros, María Alejandra, negociar la deuda, porque la deuda supera que se aumente más de 1000%. Entonces, bueno, vamos a negociar la deuda y le hacemos un llamado a los que se sientan en esta mesa para que se den a respetar, María Alejandra, el triunfo que hoy podemos ver, este pequeño triunfo del sector educación, se le debe a los trabajadores. Definitivamente no pueden existir mesas de diálogo donde los únicos que avancen sean los patronos y que los trabajadores quedemos cada día más vulnerados. Las mesas de diálogo son para establecer acuerdos y que efectivamente, bueno, se van dando y dando. Bueno, mira, no puede ser esto, bueno, pero mira, aquí yo te presento esta opción. Entonces, quedan muchas deudas. Nosotros no vamos a permitir la firma de una nueva convención colectiva, lo hemos dicho reiteradas veces, hasta que no se cancele el 280%, se cancele el 100% de nuestras primas y se negocie la deuda. Además, tiene que quedar por escrito, María Alejandra, la apertura de las 67 unidades de los IPASME. La gente en las regiones nos pide, nos exigen, profesora, por favor, los IPASME. No tenemos seguridad social, no tenemos HCM, se nos mueren los maestros, los obreros, los administrativos. Necesitamos un seguro también funerario que nos permita enterrar a nuestros familiares sin tanto problema, que no tengamos que estar pidiendo entre los familiares para enterrar a un familiar nuestro. Entonces, y al final, Griselda Sánchez, todavía quedan muchas reivindicaciones, como ha dicho nuestra invitada, un pequeño logro, habrá que ver si se concreta también. Exacto. Todo hay que decirlo. Gracias. Ella es docente venezolana, presidenta de Formación de Dirigentes Sindicales Fordice, y nosotros nos despedimos. Hoy 15 de agosto, día de la Asunción de la Virgen, habrá que pedirle por Venezuela, como siempre decimos. Nos despedimos, hacemos en nombre de todo el equipo, los dejamos por todos los medios. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM.